Muy buenas tardes, pues ya estamos de vuelta en este servicio online después de haber adorado, alabado al Señor, después de haber orado por las necesidades. Llevamos a esta sección en donde tenemos un invitado que nos comparte la palabra de Dios. El día de hoy nos vamos hasta Canadá, hasta el país vecino del norte de Canadá, esta ciudad llamada Saskatoon, y el pastor Omar Siller de Casa de Oración Saskatoon. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy buenas tardes, mi estimado pastor David. Pues aquí enviándoles un saludo desde Saskatoon, Canadá, y agradeciéndote el tiempo que nos permites para compartir la palabra y para saludarlos. Gracias, pastor. Nada más una duda. ¿Tu apellido es Siller o Siller? Whatever you want, como quieras. Ok. Siller, en México me dicen Siller y acá es Siller. Ah, muy bien, muy bien. Entonces te decimos en español, en Sí, claro. latinoamericano. Pastor, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros dispuesto a compartir la palabra. Tengo ya años de conocerte, de verte, aunque hemos platicado poco realmente, menos de lo que yo quisiera. Y qué bueno que estos medios nos dan la oportunidad para poder hacerlo, para poder platicar, conocernos un poquito más. Nos permite también que la iglesia conozca a los diferentes pastores de las diferentes casas de oración. Muchos, Claro. incluso siendo parte de una iglesia de casa de oración, desconocen que hay iglesias en otros países, incluso en este caso en Canadá. Y me gustaría pues que nos platicaras brevemente, primeramente, cómo es que llegaste a los caminos del Señor, si te convertiste ya de grande o si te criaste en la iglesia. ¿Cómo fue en tu caso, Pastor Omar? Bueno, pues mira, mi hermano, es una historia muy larga, pero así brevemente les cuento. Yo tengo 45 años que acepté al Señor Jesucristo allá en Saltillo, Coahuila, México, que es mi país de origen, y pues luego hace un poco más de 30 años nos fuimos a vivir a Lakewood, New Jersey, a Estados Unidos, siempre trabajando en la obra del Señor. Desde Saltillo, allá en México, estuvimos trabajando en la obra, y luego en Estados Unidos, en New Jersey, estuvimos cooperando también en la obra del Señor, creciendo en la palabra. Allá estuvimos también como copastor en una iglesia en Lakewood. Estuvimos como casi 14 años. Y luego, pues es que, mira, Dios tiene unas maneras misteriosas de trabajar, cosas que yo no entendía. Luego, pues el Señor nos abrió puerta acá en Canadá hace 20 años. Venimos a trabajar acá a Canadá, y pues yo estaba trabajando, tenía un contrato de trabajo, y luego el Señor, pues seguimos trabajando siempre en la obra. Establecimos una iglesia, ¿verdad? Aquí en Canadá ya tenemos 20 años de vivir. Estuvimos 5 años en una ciudad que se llama Calgary. Estuvimos compartiendo la palabra, ¿verdad? No hubo nada, sino que nada más compartíamos la palabra en la casa, invitábamos a algunas personas. Luego ya el Señor nos movió a Saskatoon, a esta ciudad donde estamos ahorita, a 6 horas de Calgary, en el centro de Canadá. Entonces ahí el Señor, ya recibimos el llamado del Señor, establecimos una iglesia hace 15 años, y desde entonces estamos trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Empezamos la obra en nada más mi familia, mis hijos, ¿verdad? Y poco a poco estuvimos creciendo. Luego ya nos dedicamos hace como 12 años de tiempo completo al pastorado, y pues aquí nos tiene el Señor, aquí en Saskatoon, 15 años predicando el Evangelio, y pues como casa de oración estamos trabajando. Pues ya nos diste toda la historia en pocos minutos, todo el resumen, pero hablando después de hablar un poquito de tu conversión y nos comentas también cómo fue que te moviste allá a Canadá por puertas que se empezaron a abrir, ¿laborales o ministeriales? Fueron esas puertas que se abrieron allá en Canadá. Bueno, en principio de cuenta fue laboral, ¿verdad? Yo venía con un contrato de trabajo, venía nada más por un año, pero como te digo, pues el Señor acá recibí el llamado al pastorado, ¿verdad? A tiempo completo, aunque siempre estuvimos trabajando en la obra del Señor, pero ya el Señor pues nos dio ese llamado específico, claro, y pues tuve que dejar el trabajo secular para dedicarme al pastorado. Ya tenemos 12 años más o menos con tiempo completo dedicándome a la iglesia.
Oye, pues me alegra mucho escuchar que hay pastores de tiempo completo. Creo que, y más en países como estos, países del norte, en donde hay tantas oportunidades para prosperar económicamente hablando, ¿no? Ujú, El tomar esa decisión, obviamente guiada por el Señor en el tiempo del Señor. Yo creo claro, que yo personalmente sí creo que sea algo de la voluntad de Dios que un pastor esté de tiempo completo, y esto de forma general, ¿no? Pero el asunto es el tema de cuándo, ¿no? Ese es cuándo sí, empezar, que no sea antes, que no sea después, y ahí pues se involucra la fe, ¿no? El poder claro. creerle a Dios y saber que Él es el que nos va a sostener, saber que Él es el que va a estar al tanto de nuestras necesidades. Y me resulta un poquito chocante cómo a veces un pastor que predica acerca de la fe, que anima a la gente a tener fe para recibir su sustento, pues él mismo no está dispuesto a dar ese paso de fe, ¿no? Sino algunos se mueven en ese ambiente de, bueno, cuando la iglesia pueda sostenerme, entonces sí, dejo mi trabajo y me dedico al ministerio. Pero bueno, yo Ujú. sé que en tu caso, pues sí fue un tema de poder obedecer a Dios en su momento. Yo sé que la comunidad latina por allá en Canadá no es igual que acá en Estados Unidos, a menos de que me equivoque, ¿no? ¿Cómo es allá en Saskatoon? Bueno, pues acá mayormente es una comunidad latina. Hay muchos hermanos más de Colombia. Hay mexicanos, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia, el 90% son hermanos de Colombia. Hay otra familia de Nicaragua, otra familia de El Salvador, pero sí, mayormente, y los mexicanos, pues somos nada más nosotros, la familia, ¿verdad? Y pues igual, ¿verdad? Nosotros hemos entendido que el Señor no hace acepción de personas, tanto colombianos, chinos, japoneses, como quiera, somos uno en Cristo Jesús y eso es lo que nos importa. Claro, ¿verdad? Disfrutamos de la diversidad de culturas, ¿verdad? Platillos distintos, costumbres distintas, pero la palabra es la que nos enfoca a caminar hacia adelante en un mismo pensamiento. Así es, así es. Bueno, pues es un desafío, definitivamente el poder cohabitar con otras culturas. Por un lado es un desafío, pero por otro lado, como dices, es una gran riqueza, ¿no? Eso es algo que admiran nuestros hermanos, por ejemplo, de México. Ahora tuvimos un evento hace poco de alabanza acá en Sí, Houston y nos visitaron de otros países y especialmente de México y nos decían, me sorprende cómo en un mismo lugar hay tantas culturas y tantos países representados en nuestra congregación. Por ejemplo, tenemos de todo, desde Guatemala, El sí, Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, hasta Argentina, ¿no? O sea, you name it, ¿no? Como dicen. sí, sí. Acá creo que nosotros no tenemos más que un colombiano, por ahí que yo recuerde, Alexander, en nuestra congregación, y de ahí en Ajá. más, hay de otros países, Panamá y hasta Cuba, de todos lados, ¿no? Y el punto es que se sorprendían de cómo no hay una distinción de que aquí los colombianos y aquí los venezolanos y las cosas se hacen como en mi país, ¿no? O sea, como que nos desculturizamos en ese momento y nos adherimos a la cultura del reino de Dios, ¿no? Haciendo un lado Amén. nuestras, Sí es. nuestras diferencias. Yo he aprendido a convivir con mis hermanos de toda Latinoamérica y eso viene a ser un tema secundario. Era lo que yo le decía a esta persona que me comentaba eso y me decía, oye, no es difícil pastorear una iglesia así. Le decía, pues es tan difícil como pastorear cualquier iglesia, ¿no? Los desafíos que presentan son espirituales y no tanto culturales, porque por encima de la cultura está la palabra y está los principios de Dios y eso ha sido una bendición y me alegra escuchar eso, pastor, que eres el único mexicano ahí entre muchos colombianos. Sí, sí, así es. Y pues como tú dices, ¿verdad? Bien lo dices, pues llega el momento en que nos desculturizamos, ¿verdad? Y nos unimos en la palabra del Señor unos con otros. Y pues sí, es lo mismo, ¿verdad? Yo entiendo lo que tú estás diciendo, también el tiempo que estuvimos en la iglesia congregándonos allá en New Jersey, pues lo mismo, muchos hermanos de diferentes países, diferentes culturas, pero sí, siempre el enfoque es que el Señor nos une a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y eso pues trae una fortaleza en nuestra vida, ¿verdad? Porque pues decir, el pecado es distinto, ¿no? Pecado es aquí lo mismo y en China y en donde quiera, ¿verdad? Pero somos desafiados a vivir como el Señor, como la palabra nos manda que vivamos. Así es. Y acercándonos un poquito al tema que traes, que nos vas a traer ahora en cuanto a los padres,
creo que no pudo haber alguien más idóneo para el día de hoy en ese tema que tú, porque no solo eres papá, sino ya eres abuelito, ¿no? Ya estás criando también o contribuyendo con la crianza de tus nietos. Cuéntanos cuántos hijos tienes, cuántos nietos tienes, cómo está conformada tu familia. Bueno, por la gracia del Señor, mi esposa y yo hemos procreado 3 hijos, ¿verdad? Tú conoces algunos de ellos, ¿verdad? Vania, que pues es la mayor, Vania, y luego viene Omar Jr., y luego Alan, que es el más pequeño de nuestros hijos. Alan tiene 34 años, 35, algo así. Y pues ya ellos también viven acá con nosotros en Saskatoon. Eh, Tenemos 9 nietos, ¿verdad? La mayor, Scarlett, que ya va a cumplir 23 años este mes. Y la más pequeñita, Victoria, que pues tiene 8 años, 8 añitos. Y pues ha sido un desafío, ¿verdad? Tenerlos por acá, pues enseñarle los caminos del Señor. Y pues en ese aspecto nos sentimos bendecidos porque gracias al Señor, pues están en los caminos del Señor, colaboran en el ministerio, algunos como líderes, otros pues ayudando en la iglesia, con el audio, con el video, etcétera. Pero pues no ha sido fácil, ha sido un caminar en el Señor, pues a veces caídas, a veces levantadas, pero siempre la mano del Señor nos ha sostenido. Y creo que pues mi esposa y yo hemos hecho una buena labor en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? En respecto a los caminos del Señor. Ujú. No te escucho, hermano. Perdón, ay, es que Ah, apagué el micrófono sin querer. sí. Eso que nos compartes ahora tiene un impacto tremendo porque lo dices desde la experiencia, ¿no? O sea, tú ya estás cosechando ahora lo que sembraste hace muchos años con tu hijo mayor, que tiene, ¿cuántos años tiene? Tu hija mayor, perdón, Vania. Vania tiene 42 años. 42, o sea, estás ya cosechando todos esos años de sembrar la palabra, de criar, etcétera. Y bueno, qué bendición, ¿no? Porque a veces la gente ve a los hijos de los pastores que están sirviendo, que están involucrados en el ministerio, dicen, ay, qué bonito, yo quisiera eso también para mi hijo. Ojalá mi hijo me salga así también. Y como si fueran cosas que se dan por la casualidad, ¿no? Y no, o sea, Ajá. es el resultado de muchas cosas. Estaba yo meditando hace un momento en Hechos 2:39, en donde está hablando el apóstol Pedro en el sermón de Pentecostés, en donde decía, porque Ujú, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que ujú. están lejos, para Así cuando es. el Señor, nuestro Dios, llamare, ¿no? Pero me llamó mucho la atención eso que dice, y para vuestros hijos, ¿no? Entonces, en paralelo con lo que le dijo también al carcelero en Filipos, el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, sí hay una promesa que no se da de forma automática. Como todas las Ujú, promesas que vemos en la Biblia, son promesas condicionadas, ¿no? O sea, si claro. oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si eres esto y esto y eso, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, ¿no? O sea, las promesas están condicionadas a nuestra obediencia, al nosotros escuchar y atender a la palabra de Dios, y no está excluida esta promesa para nuestros hijos. Ahora, nos encontramos en una cultura en la cual si lo analizamos, nuestros hijos están siendo poco a poquito como que dándoles responsabilidades que no son capaces todavía de adquirir, como Ujú, por ejemplo el tema de la fe. O sea, decimos, es que la salvación es personal y mi hijo va a creer cuando ya llega a los 30 años y ya haya ajá. tenido que pasar por las drogas y por un embarazo no deseado, etcétera. Pero ¿y por qué, no? O sea, si desde pequeños nosotros los formamos y les decimos, no, mira, estás mal de una muela, te voy a llevar al dentista. Es que no quiero. Ah, bueno, te voy a dejar que decidas entonces, ¿no? Ahí lo vas a dejar que se le pudra la muela, ¿no? O no quiero ir al doctor porque me da miedo y bueno, ahí lo vas a dejar que se enferme, ¿no? O sea, en cierto modo los forzamos para esas cosas que son Ujú, para su bien. Entonces, ¿por qué dividimos, secularizamos las cosas y luego dividimos? Lo espiritual sí puedes elegir tú, ujú, sí o ujú. no, pero Exacto. en lo del dentista, en lo del doctor, ahí sí te impongo. En ir a la Ujú, escuela te impongo. Pero esa es la corriente del mundo, ¿no? Que nosotros sí. la asumimos como que así tiene que ser.
y no tiene que ser así, es la palabra la que nos guía, ¿no? La que nos instruye, la que nos da la pauta, y bueno, ya ahorita, si seguimos por esa línea del mundo, estamos llegando a ese punto en el cual le decimos a los niños, o se les dice a los niños, ¿no? Tú decides si eres niña o niño, cómo te percibes, cómo te sientes. Eso es llevado al extremo para que veamos las consecuencias de esa mentalidad y nada que ver, ¿no? O sea, nosotros somos los que le decimos a nuestros hijos, esto es en lo que esta familia cree y en esto te vas a meter y a firmar y no te vas a mover ni a diestra ni siniestra, ¿no? Entonces, Definitivamente. Así es, mi estimado pastor David. Fíjate que acá en Canadá está muy marcado eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Mucho apoyo de parte de las autoridades de nuestro gobierno. Eh, la palabra misma nos dice que viviremos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Que los tiempos que vivimos pues están caracterizados por una gran rebelión, ¿verdad? Una maldad, ¿verdad? Que pues lo vemos día tras día, ¿verdad? Vivimos en medio de una generación mala y perversa, no solamente mala, sino que aparte de la maldad hay perversidad y lo estamos viendo, está en todo su esplendor en la cuestión esa de la LGTB y más, ¿verdad? Antes era nada más eso, ahora ya le pusieron más y ese más incluye hasta cosas inimaginables que pues por respeto yo no podría decirlo aquí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Se queda uno impactado, impresionado. Simplemente aquí mis nietos están en la escuela, pero fíjate que aquí como a 20 kilómetros hay otra escuela que permiten tanta cosa, tanta libertad y liberalidad a los jovencitos. Estamos hablando de jovencitos de primaria, ¿verdad? De 6 a 12 años. Se queda uno impresionado. Pero por el otro lado tenemos el reto que el Señor nos ha dado como hijos del Señor. Proverbios 22:6, ¿verdad? Nos dice, instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se aparte de él. Y yo creo, esa es una promesa que la tomamos, ¿verdad? Y si nosotros hacemos nuestra labor que el Señor nos ha dado como padres, yo creo esa labor que pues sí, es un poco difícil, ardua, hay que ponerse con los hijos, meterse, cansarse con nuestros hijos, pero yo creo al tiempo trae buenos dividendos, ¿verdad? Trae buena cosecha. Y yo lo puedo decir con toda confianza y gratitud a mi Señor, que pues nosotros, mi esposa y yo, no quiero, ¿verdad? Decir que somos perfectos, pero hemos hecho la labor y estamos viendo resultados, ¿verdad? Gracias al Señor, descansamos, confiamos en el Señor, no tenemos unos hijos perfectos, pero sí tenemos unos hijos centrados en lo que nosotros les enseñamos cuando eran niños. eso es verdad. Fíjate que hablando de lo que mencionabas ahorita, ¿no? El adoctrinamiento en las escuelas. O sea, hay una contradicción allí muy grande que nosotros aceptamos a veces, ¿no? O sea, sí les permitimos a las escuelas que adoctrinen a nuestros hijos en cuanto al tema de ideología de género y todas las, la teoría de la evolución y todas estas Sí. cosas, ¿no? Les cedemos el que adoctrinen a nuestros hijos en eso y luego por otro lado adoptamos esa idea de que no los adoctrines en la Biblia, eso es algo que ellos van a decidir cuando ellos ya tengan la capacidad de decidir o no. ¿Me explico? Ajá. O sea, Sí. es algo que nosotros no deberíamos asumir, ¿no? Es el mundo no va a poner las cosas fáciles para que les hablemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Por eso han quitado la Biblia de las escuelas y han metido drag queens a enseñar Sí. todo ese tipo de cosas a las escuelas, ¿no? Si no nos damos cuenta de eso, hay un problema serio, ¿no? Sí. Que después vamos a Definitivo. ver las consecuencias, a cosechar las consecuencias. Y por otro lado, no tenerle miedo a lo que diga la gente, ¿no? Ah, estás forzando a tus hijos a que crean en lo que tú crees. Pues sí, ¿por qué no? O sea, lo estoy forzando, por ejemplo, ¿no? A que recoja su cuarto, a que pues, todos estos valores que son generales, ¿no? Y yo ahora le doy gracias a Dios a mis padres porque me dieron mis buenos varazos cuando era niño y ahora en el momento a mí
me molestaba, ¿no? Y decía, ay, ¿por qué me pegan mis No lo padres? entendías en su tiempo. Exacto, y déjenme ser libre, yo quiero ser como yo quiera, pero ahora yo agradezco a Dios por eso, ¿no? Porque eso se ve, lo puedo disfrutar en mi vida. Igual con nuestros hijos, todo lo que nosotros les inculquemos ahora y les impongamos, si quieres llamarle así ahora, cuando crezcan, lo van a agradecer. Es mejor Sí. eso a dejarlos así, que crezcan Ujú. a lo salvaje, ¿no? Y yo Sí, así es. recuerdo que muchas cosas, yo me convertí bueno, mi familia se convirtió cuando yo era muy niño, yo me convertí ya más mayor, pero ahora yo recuerdo que había muchas veces que yo iba a hacer cosas que estaban haciendo mis demás compañeros y estaba ahí la conciencia, ¿no? De decir, no, eso no lo viste en tu casa, que tus padres no aceptarían eso y entraba, y ahora sí que no pecaba a gusto, como decía el hermano Pablo Hunter, ¿no? Ujú, Y ujú, es cierto así que es. estaban mis padres orando y muchas veces reprendiéndome, y bueno, ahora se los agradezco. Así que bueno, pues tú vas a hablarnos más ampliamente de esto, pastor, en estos errores que cometemos los padres. A lo mejor ya me adelanté a uno de esos y lo estamos Ya tocaste planteando algunos. desde ahora. Sí, pero sin duda que es necesario porque al menos en nuestra congregación hay muchos niños. En nuestras reuniones generales, por ejemplo, el otro día me pasaron un reporte y habían entre maestros y niños, habían como 100 personas fuera de la reunión en los diferentes Ajá. salones, ¿no? Entonces hay muchos niños y a lo mejor hay hasta más niños que adultos, pero porque ya sabes cómo somos los latinoamericanos, Sí, pero sí, se sí. necesita todo esto para criar hijos en disciplina, amonestación del Señor. Y bueno, pastor, voy a dejarte el lugar para que nos compartas la palabra. Voy a apagar mi cámara, mi micrófono, y al final cuando estés orando me uno contigo para despedir. Muchas gracias, Perfecto. pastor. Con nosotros el pastor Omar Siller de Casa de Oración Saskatoon, Canadá, con este tema de errores que cometemos los padres. Adelante, pastor Omar. Gracias una vez más. Gracias, David. Bueno, pues, amados hermanos, ¿qué les parece si antes de abrir las escrituras hacemos una pequeña oración? Yo los invito a que cierren sus ojos, abra su corazón y encomendemos este tiempo que el Señor nos va a dar. Padre amado, Señor bendito, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres un Dios perfecto, tú eres nuestro Padre, Señor. Y como hijos queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, que al escudriñar las escrituras, Señor, nuestro corazón esté abierto, Señor, a tu consejo, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, sabiduría, traiga entendimiento a nuestras mentes y de esa manera, Señor, poder ser, Señor, educados, enseñados, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir este mensaje, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quisiera que abran sus escrituras, mis hermanos, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, por favor. Efesios, capítulo 6. Son textos que pues ya los hemos escuchado una y otra vez, pero siempre la palabra nos trae bendición, nos trae nuevas fuerzas, nos trae nuevo entendimiento. Y en esta tarde quiero compartirles el título del mensaje, ¿verdad? Errores que cometemos o cometimos con nuestros hijos. Ese es el tema de esta charla, de este sermón, ¿verdad? Quiero decirles que algunos cometimos, quizás otros siguen cometiendo errores con sus hijos, pero hoy la palabra nos va a hablar y quisiera que estuvieran pues atentos a lo que la palabra nos dice. Este no es un tema que se me ocurrió, ¿verdad? Sino que pues estuvimos buscando la dirección del Señor y encontramos respuesta, ¿verdad? Y la palabra dice ahí, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y fíjate la razón que nos da el Señor. Dice, porque esto es justo. Versículo 2, honra. Honra significa respeten, obedezcan, háganle caso, pónganle atención. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
verso 4. Y vosotros padres, en este versículo está basado este mensaje. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es lo que dice la palabra acerca de la crianza, ¿verdad? Del llamado para los padres, de la crianza para los hijos. En el Salmo 127, 3 y 4, nos dice la Escritura, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, o sea, como flechas en manos del guerrero, en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Qué precioso, qué hermoso, hermanos. La familia es un regalo, la familia es una bendición del Señor. Nuestros hijos, hermanos, son una bendición del Señor. Dios es el creador de la familia. Dios creó la familia. Entonces, Dios es el único que nos puede decir cómo vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Y Dios, de una manera específica, ha determinado cuál es el rol de la familia, el rol de los padres, el rol de la mamá, el rol de los hijos. Entonces, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el hombre debe amar a su mujer. Así lo menciona la Escritura. ¿Y de qué manera debes, como esposo, como marido, de qué manera debes amar a tu esposa? Bueno, pues la palabra misma nos dice como Cristo amó a la iglesia, de una manera sacrificial. De esa manera debemos amar a nuestra esposa. Y luego dice ahí en Efesios 5, que no lo vamos a ver, son textos que ya conocemos, dice, y la mujer debe respetar a su marido. O sea, hermanos, en nosotros recae una grande responsabilidad y el Señor así lo puso, así lo instituyó, porque el Señor sabe que nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, de educar, de criar, de amonestar a nuestros hijos. El padre debe proveer para su familia, es la cabeza, es el pastor de la familia. La Biblia dice que si el padre no provee para la familia, dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo sabemos, 1 Timoteo 5:8. Entonces, hermanos, hay un llamado para nosotros, ¿verdad? Los padres deben de instruir a sus hijos. Nosotros, hermanos, como padres debemos de instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. Debemos también disciplinarlos de tal manera que a los hijos se les exige dos grandes responsabilidades. ¿Cuáles son esas dos grandes responsabilidades que se les exige a nuestros hijos? Bueno, la primera es obedecer a Dios, y la segunda, honrar a sus padres. Esas dos responsabilidades tienen nuestros hijos. Eso quiere decir, hermanos, que a los hijos se les debe enseñar obediencia, se les debe enseñar respeto. O sea, quiere decir que si nuestros hijos son desobedientes e irrespetuosos, se les debe disciplinar, hermanos. Ese es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Se les debe de disciplinar, se les debe de corregir. Y fíjate, después de pensar detenidamente acerca de mis hijos, de la crianza de nuestros hijos que el Señor nos dio, a mi esposa y a mí, y como le comentaba hace unos momentos al pastor, ¿verdad? Creo que puedo hablar acerca de las cosas que pues hice bien, o las cosas malas que hicimos mi esposa y yo con nuestros hijos, ¿verdad? Pero también debemos de reconocer que quizás cometimos errores cuando ellos iban creciendo, cuando ellos iban madurando, ¿verdad? En su camino. Ahora, yo te pregunto y quiero que seas sincero, ¿verdad? Que te sinceres contigo mismo y respondas, ¿cuáles son los errores que tú crees que cometiste con tus hijos? O que estás cometiendo, o que estás todavía cometiendo con tus hijos. Porque, amados hermanos, debemos de estar dispuestos a aprender lo que Dios nos dice en su bendita, en su sagrada palabra acerca de la crianza de nuestros hijos. Porque déjame decirte, la experiencia que el Señor nos ha dado, pues hay muchos hermanos que oyen, pero no aprenden nada de las Escrituras. Y sus vidas siguen siendo igual, siguen siendo las mismas.
aunque el padre y la madre deben de estar involucrados en la enseñanza, en la crianza de los hijos, fíjate, yo quiero decirte que Dios le da la directa responsabilidad al padre de la familia de la instrucción bíblica de sus hijos. Es a ti, papá, que el Señor te da la responsabilidad, ¿verdad? Directa para la crianza, para la instrucción bíblica de tus hijos. Yo sé y reconozco que hay madres, como decimos en México, que hay madres bien padres, ¿verdad? Madres a todo dar, porque si no fuera por ellas, pues los hijos no sabrían de Dios. Pero siempre la palabra, como es nuestro fundamento, en ella descansa nuestra fe. Fíjate, yo quisiera que me acompañen aquí al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, por favor. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 3, ¿verdad? Como les digo, son textos que pues ya conocemos, pero pues siempre trae nueva enseñanza la palabra para todos. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, versículo número 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Luego dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. Fíjate, para que temas a Jehová tu Dios. Aquí, hermano, quiero hacer énfasis que el Señor le está hablando al papá, al padre de familia, ¿sí? A papá, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego, fíjate, dice, tú, hablando a papá, tu hijo y el hijo de tu hijo. Fíjate las veces que aparece la palabra, hermano, yo quiero que notes las veces que aparece la palabra hijo en todo este capítulo que estamos estudiando. Dice, tú, tu hijo y tu nieto. Y luego, ¿por cuánto tiempo, hermanos? Bueno, dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ese es el mensaje, ¿verdad?, que nos da la palabra acerca de la instrucción al padre para instruir a los niños. Y luego dice, brinquémonos hasta el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice, las primeras palabras de este versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos. Si te das cuenta, una vez más aparece la palabra hijos, ¿verdad? Entonces, eso nos habla la gran responsabilidad que Dios nos dio a nosotros como padres, como papás, ¿verdad? De la vida espiritual de la familia. Somos nosotros como padres. Claro, la mamá también tiene influencia, claro que sí, pero ahí nos está delegando directamente a los papás acerca de la vida espiritual de nuestra familia. En un hogar, hermanos, quiero decirles que en un hogar donde el padre toma su rol, ¿verdad? Como maestro, como sacerdote, ¿verdad? En ese hogar donde el padre es el sacerdote, se cumple la promesa de Dios, ¿verdad? La cual dijo ahí en Éxodo, no lo vamos a ver, yo se lo leo, Éxodo 19:6. El Señor hace una promesa muy hermosa y dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, hermanos, ahí somos nosotros llamados a ser los sacerdotes, los pastores, para guiar a nuestros hijos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Pero también tenemos por otro lado, donde el padre no toma la iniciativa, no toma el rol, ¿verdad?, de la enseñanza espiritual de sus hijos. Déjame decirte que esa familia es un desastre, es una familia que va a pagar las consecuencias tarde que temprano. O si no es un desastre esa familia, bueno, está fuera de la voluntad del Señor, porque el Señor está mandando aquí, ¿verdad? Fíjate, quiero que nuevamente retomemos este versículo 7. Dice, las repetirás a tus hijos. Ahí notamos la importancia. Fíjate, nota la importancia que el Señor está dando. Dice, y hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la palabra que hay que enseñar, amados hermanos, ¿verdad? Es mostrarles, es enseñarles, es repetir a nuestros hijos, es hablar de la palabra de Dios en ellos, así como tenemos, ¿verdad?, interés en que nuestros hijos vayan a la enseñanza, a la escuela secular, donde les están enseñando tantas cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Pues nosotros, hermanos, tenemos que fundamentar a nuestros hijos con la palabra del Señor, ¿verdad? Con las leyes de nuestro Señor, con el fundamento de la palabra. Fíjate, quizás alguien dirá, a mí me lo han dicho, me lo han comentado algunos hermanos que todavía no han entendido esto y dicen, ay, pastor, es que esas cosas ya pasaron. Es más, están tan viejas que están en el Antiguo Testamento. Miren, amados hermanos, el Señor dijo en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo el Señor, mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Y esto es realidad, es una realidad. Mira, la sociedad puede cambiar, las costumbres, las tradiciones, hay cambios, pueden cambiar, pero Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, amado hermano. Esta palabra que estamos compartiendo es tan viva y es tan eficaz hoy como cuando fue escrita hace 2000 años. Me refiero al Nuevo Testamento. ¿Qué decir del Antiguo Testamento? Es la misma palabra, viva y eficaz, ¿verdad? En ella nosotros descansamos, en ella nosotros nos edificamos, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, dice, las repetirás, repetirás. No sé, todos fuimos, ¿verdad?, a la escuela, al kinder, a la primaria, y ahí nos enseñaban, ¿verdad? Yo tuve un poquito de problemas para aprenderme la tabla del 7, ¿verdad? Es difícil, pero ¿saben cómo me la aprendí? Me recuerdo que la maestra me decía, a ver, dime, Omar, dime la tabla del 7, la multiplicación del 7, ¿y cómo batallaba? ¿Y sabes cómo la aprendí? La maestra me decía, vas a hacer 100 planas del 7, 100 planas de vas a multiplicar 7, y me lo aprendí, hermanos, créanlo. Esa repetición, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21 y 7. ¿Por qué? ¿Por qué lo aprendí? Por repetición, hermanos. Bueno, el Señor en su sabiduría nos dice, y la repetirás a tus hijos. Fíjate, ¿cuándo? ¿Cada cuándo vamos a repetir la palabra del Señor? Dice, al acostarte. O sea, quiere decir, hermanos, que los hijos, a la hora de acostarse, a la hora de que van a dormirse, los padres, hermanos, deberían de tener por ahí a un ladito, en el buró, en su cama, ¿verdad?, la historia bíblica y contársela a sus hijos, amados hermanos. Decirles, hijo, te voy a hablar la historia de Sansón, te voy a mostrar la historia de David y de Goliat, la historia, te voy a hablar de la historia de la creación del mundo, ¿verdad? Es hablarles de la Biblia, amados hermanos. Es compartirles la palabra de Dios. Y no solo cuando te acuestes, dice la palabra, y cuando te levantes también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, fíjate, muchas veces decimos, es que, ¿a poco estar repitiéndoles y repitiéndoles vas a parecer disco rayado? A mí me decían mis hijos, oye, papá, es que pareces disco rayado. Decía, hijito, no me interesa lo que tú pienses, me interesa lo que piense el Señor. Y si te tengo que repetir 1000 veces la palabra, 1000 veces te la repito. Y créalo, hermano, trae resultados, ¿verdad? Fíjate, en el verso 20 de ese mismo capítulo de que estamos estudiando, dice, mañana, cuando te preguntare, estamos en el verso 20, mañana, cuando te preguntare, ¿quién te va a preguntar? Dice, tu hijo. Otra vez te das cuenta, hermano, cómo dice, tu hijo. Dice, cuando te pregunte el día de mañana tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? A ver, dime, papá, explícame, ¿qué quiere decir eso? Mira, cuando te pregunten tus hijos eso, tú les vas a contestar, dice el Señor, versículo 21, aquí está la respuesta. Entonces dirás a tu hijo, es que nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. O sea, eso le vas a responder.
¿Y sabes qué significa eso? Bueno, eso lo decían en el Antiguo Testamento los padres el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto. Fue algo literal. Pero acomodándolo a nuestros tiempos, ¿verdad? Tú les vas a decir, mira, o sea, es lo mismo, amado hermano. Tú les vas a decir, hijo, es que mira, nosotros éramos pecadores, nosotros no conocíamos al Señor, pero Dios en su gran misericordia, por su gracia, nos ha salvado y nos ha redimido. Por eso, hijo, es importante adorar a Dios. Por eso, hijo, es importante dejar tiempo para el Señor. Por eso es importante que hagamos tiempo para ir a la casa de Dios, que es la iglesia. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es importante orar. Por eso es importante tener comunión con el Señor. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué horas vas a decirles eso a tus hijos? Bueno, la palabra nos da la respuesta. En la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que salgas, a la hora que entres, al ir por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso lo estamos leyendo en la Biblia, hermano. ¿Verdad? Alguien me dijo una vez, hermano, es que usted le exagera mucho. Le digo, no, es que yo no le estoy exagerando, hermano. En ese caso, el exagerado es el Señor, ¿verdad? Dios le dice ahí cuando te acuestes, cuando salgas, cuando vayas por el camino. Y fíjate, hermano, algo que yo no entiendo, no cabe en mi cabeza. ¿Cómo es que una familia prefiere, en lugar de ir a la iglesia, ¿verdad? Un domingo, a adorar, a bendecir al Señor, a darle honra y gloria a aquel que nos amó, a aquel que nos rescató, a aquel que nos salvó, a aquel que pagó el precio en la cruz por nosotros, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, ¿verdad? Aquel que nos libró del infierno, en lugar de ir a darle honra y gloria al Señor, hermanos, se vayan a pasear un domingo, vayan al mall o vayan a un centro de diversiones en vez de estar glorificando al Señor. En verdad, hermanos, no lo entiendo. No cabe en mi cabeza eso. Pero bueno, sigamos con el tema. ¿Qué cosas hicimos mal con nuestros hijos? Reflexiona, ¿qué cosas hiciste mal o estás haciendo mal con tus hijos? Yo quiero compartirles algunos puntos que he considerado que hicimos mal con nuestros hijos. Punto número 1, consentirlos. Es algo que hicimos mal o que quizás estás haciendo mal. Y quiero decirles que, pues, con todo mi respeto, ¿verdad? Pero mi advertencia también es aquellos padres que tienen solamente un hijo. Yo he conocido muchos matrimonios que tienen solamente un hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos hermanos, créanlo, tienen un solo hijo, pero lo tienen como un becerro de oro. ¿Verdad? Cuidado, hermanos, lo tienen como un becerro de oro y yo quisiera que entendieran qué quiero decir como un becerro de oro, ¿verdad? Porque deben de tener mucho cuidado, hermanos. Uy, no toquen al muchachito, ¿verdad? Y cuidado con que llore en la escuela dominical, o sea, lo sobreprotegen, hermano, y eso va a traer muchas consecuencias. Pero bueno, en Proverbios capítulo 29, por favor, vayamos al libro de los Proverbios. En Proverbios hay muchas enseñanzas acerca de la educación para los hijos. Proverbios, capítulo 29, versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Acuérdense, está en punto número 1. ¿Qué cosas hicimos mal con nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Qué cosas hicimos mal o estamos haciendo mal con nuestros hijos? Número 1, consentirlos. Proverbios 29, 15 dice de la siguiente manera. ¿Verdad? Quiero que pongan atención a este versículo, hermanos. Y quiero que notes esa palabra consentido, porque la vamos a ver en otra traducción. Dice el versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho, ¿qué dice? Mas el muchacho consentido. ¿Qué pasa con ese muchacho o ese hijo consentido? Dice, avergonzará a su madre. Notemos la palabra consentido, como les dije, porque la pregunta es, ¿quién es el hijo consentido? ¿Quién es el muchacho consentido? Bueno, la traducción, la nueva traducción viviente dice lo mismo, pero fíjense, dice así, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Entonces aquí la palabra consentido
quiere decir que es un hijo que no se le da disciplina, no se aplica la disciplina. O sea, es el hijo al que se le permite que haga todo lo que ese niño quiere, ¿verdad? A un niño, hermanos, que se le hace gracia por todas las cosas equivocadas que hace y no se le disciplina, o sea, es un hijo consentido, fíjate, es un hijo, hermanos, que no se le aplica la disciplina. La palabra del Señor nos dice y nos da la respuesta, dice ahí en Proverbios, capítulo 13, verso 24. 13:24 dice de Proverbios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Lo leo otra vez. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, los hijos consentidos, hermanos, no es bueno, ¿verdad? Quizás es un error que estamos cometiendo, consentir a nuestros hijos. Entonces, amados hermanos, un hijo consentido se hace egoísta, se hace malcriado, ¿verdad? Decimos nosotros, ay, qué malcriado eres, sí, porque pues lo consintieron, ¿verdad? Una vez una señora dijo, mis hijos nunca arreglaron, nunca tendieron sus camas, nunca recogieron sus cuartos, para eso tienen a su mamá que lo haga. Uy, hermano. Cuidado, hermanos, cuidado con tener hijos consentidos, porque déjame decirte, hermano, que vas a pagar el precio más adelante. Vas a sufrir, vas a llorar. Y lo que yo les estoy dando, les estoy diciendo, está en la Biblia. Es bíblico, corregir, disciplinar, ¿verdad? No podemos consentir a nuestros hijos. Debemos amarlos, pero no consentirlos. Siguiente punto, siguiente error que cometemos con nuestros hijos: tener favoritismo. Tener hijos favoritos. Eso es tener preferencia por uno de nuestros hijos. Mucho cuidado en este aspecto. La Biblia nos da respuesta para todos, hermanos. Fíjate, hubo en la Biblia, ustedes lo han de saber, en Génesis capítulo 37, verso 3, ahí pues hubo un error, ¿verdad? Dice en Génesis 37, 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Ahí, hermanos, hubo favoritismo. Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ustedes, hermanos, pues no voy a ahondar en la historia, todos sabemos la historia de José por el favoritismo que tuvo su papá con él, sus hijos, sus hermanos, perdón, sus hermanos lo envidiaban, no podían hablar pacíficamente con él, al grado que pensaron matarlo. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos hablando del favoritismo. Es darle más beneficio a un hijo que a otro. Y eso, tarde que temprano, amados hermanos, va a traer consecuencias. Especialistas en el tema dicen que tener un hijo favorito no solo afecta a quien se siente excluido, sino también afecta a quien es favorecido, porque el favoritismo crea rivalidad entre los hermanos a medida que van creciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos lo saben, porque los demás hermanos se dan cuenta, ¿verdad? Y esto pasa muchas veces en las familias, ¿verdad? Tú le puedes preguntar a una persona, ¿y cuántos hermanos fueron ustedes? ¿Cuántos hermanos? Nosotros, hermanos, en mi familia, mis padres, fuimos nueve hermanos. Pues yo veía cierta inclinación de mi papá por mi hermana mayor, ¿verdad? Y era difícil, yo les tomé coraje, envidia, enojo a mi hermana, pero luego Dios trató conmigo y quitó eso de mí. Y hermano, debemos tener cuidado, ¿verdad? Y cuando tú te das cuenta de eso y le preguntas a alguien, ¿cuántos eran? Bueno, pues nosotros éramos 4. Y le preguntas, ¿y quién era el preferido de tu papá? Ah, te dicen, pues era Juanito, era Panchita, era Gustavito, ¿verdad? Ellos lo saben. El favoritismo, amados hermanos, lastima, el favoritismo menosprecia y hace pensar a la otra persona que no vale nada, ¿verdad? Que no vale igual a lo que valen los demás. En algunos casos, hermanos, ese favoritismo crea desobediencia, crea frustración, crea rebeldía y crea rechazo. Por otro lado, algunos hijos
tienen inclinación por la soledad o por la depresión. Y precisamente por eso, hermanos, porque la atención de la mamá o del papá es con aquel hijo favorito, ¿verdad? Siempre es él o siempre es ella, a él se le da todo, a ella se le da todo, a ella se le pone mucha atención y a mí me olvidan. Es por esa razón, hermanos, que algunos hijos buscan la aceptación con los amigos, buscan la aceptación en otro lado, buscan, hermanos, refugiarse en las drogas, en la televisión, no sé, tantas cosas que los hijos se sienten rechazados. Y muchos de ellos también se dejan manipular por cualquier persona, ¿verdad? Por cualquier persona que les ponga atención o les hable al oído. El hijo favorito siempre, hermanos, siempre se siente afectado por el exceso de atención. Y eso, hermanos, trae consecuencias, es tremendo, ¿verdad? Pudiéramos seguir hablando del favoritismo, pero pues déjenme decirles el siguiente punto, el siguiente error, punto número 3, la sobreprotección. Mira, hermano, este punto de la sobreprotección es confuso, ¿verdad? Porque algunas personas lo confunden con el amor, ¿verdad? Creen que la sobreprotección es darles amor. No, hermanos. La sobreprotección es un exceso de amor, pero es un amor que asfixia. Y un amor que asfixia es nocivo, es tóxico, hace que los hijos se vuelvan dependientes de los padres y hacen que los padres se vuelvan dependientes de los hijos. Yo entiendo, amados hermanos, que hay que proteger a los hijos. Claro que sí, somos llamados a protegerlos, a cuidarlos, a darles protección, pero sobreprotegerlos de una manera que ni ellos mismos se puedan defender, hermanos, cuidado. Y está el papá o la mamá, ¿verdad? En muchos casos, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Con quién está mi hijo? ¿A qué hora vas a venir, hijo? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué no te comiste tu brócoli? ¿Por qué no hiciste esto? Y hermano, y el hijo tiene ya 28 años. Imagínense. O sea, eso es, hermano, eso debemos tener mucho cuidado con la sobreprotección. Bueno, hermanos, a los hijos se les enseñan valores, a nuestros hijos se les enseñan principios, se les enseñan fundamentos, y es ahí donde nosotros debemos de buscar el balance a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Mire, lo que yo puedo decirle en el caso mío, ya nuestros hijos ya son mayores. Nuestros hijos han aprendido valores y principios en el hogar y principios que deben de tener en la iglesia del Señor, ¿verdad? Y ahí vamos caminando, ahí vamos enseñándoles, ¿verdad? No son perfectos, pero se les ha fundamentado, se les ha dado bases bíblicas, ¿verdad? Se les ha enseñado valores y principios en el hogar y en la iglesia. Y pues yo creo que no, de parte nuestra, no hubo esa sobreprotección, porque debemos tener mucho cuidado, hermanos, en sobreproteger a nuestros hijos. El siguiente error, hermanos, punto número 4, el siguiente error que podemos cometer con nuestros hijos en la crianza es darles todo lo que pidan. Hay algunos padres que dicen, es que a mí nunca me dieron nada y yo quiero que a mi hijo no le falte nada. Yo quiero que él tenga lo que a mí no me dieron, ¿verdad? Eso está mal, hermanos, o sea, no es bueno, ¿verdad? Fíjense, también por otro lado, he conocido a muchos padres que tienen cargo de conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que trabajar, están trabajando, hermano. Esta sociedad, esta cultura donde vivimos, trabaja papá, trabaja mamá y trabajan de sol a sol, ¿verdad? Y difícilmente están con sus hijos. Y déjame decirte, ellos piensan que con comprarles todo lo que sus hijos le pidan es la solución. No, amados hermanos, no es la solución. La vida no funciona de esa manera. Yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando a tu hijo le digas, hoy no se puede, hoy no te puedo comprar eso, hoy no tengo para comprártelo? Mire, además de esa enseñanza de los fundamentos bíblicos, de los valores morales que debemos de enseñarle a nuestros hijos,
A los hijos también debemos de enseñarles paciencia, ¿verdad? A los hijos también debemos decirle, mira, hijo, ahora no puedo comprarte eso que quieres. Quizás más adelante, quizás en un mes, no sé, eh, te lo voy a comprar. O sea, debemos de enseñarles a que tengan paciencia, a que se espere, que aprenda nuestro hijo, nuestra hija, nuestros hijos a tener paciencia. Esto, hermanos, gracias a Dios, mi esposa y yo lo enseñamos a nuestros hijos. Quiero decirte, hermano, que a nuestros hijos jamás, jamás, y Dios lo sabe, jamás le dimos todo lo que ellos nos pidieron. Nunca, hermano. Y en muchos de los casos no fue porque no quisimos. Honestamente, hermanos, fue porque no pudimos dárselo. No teníamos los medios para dárselos, ¿verdad? Y hay cosas que los hijos nunca van a aprender, nunca van a entender. ¿Por qué? Porque no se los dices, ¿verdad? Un padre, hermanos, para eso es el padre, para que piense en el futuro, o sea, para que piense en el bienestar económico de la familia. Porque déjame decirte, mira, los hijos piden y piden y piden, ¿verdad? Los hijos dicen, yo quiero esto, yo quiero aquello, y conforme van creciendo, bueno, pues nosotros le comprábamos a nuestros hijos su ropa, sus juguetes, pues en una tienda común, ¿verdad? Cuando estaban pequeñitos, ni cuenta se daban. Se los compramos en Walmart, en tiendas pues sencillas, pero conforme van creciendo, se van envolviendo con las amistades, los compañeros de escuela, ya empiezan a pedirte de marca. No, es que ya no quiero yo esa marca, yo quiero marca X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sus amigos lo traen, ¿verdad? Entonces, hermanos, ellos no ven, hermano, no miden, no piensan el sacrificio que hacemos los padres, ¿verdad? A los hijos, amados hermanos, hay que enseñarles que las cosas se obtienen con mucho esfuerzo. Fíjate, alguien escribió por ahí, a lo mejor tú lo sabes, lo has leído, pero quiero compartirte esto, ¿verdad? Alguien escribió un tema y dijo, 10 consejos para hacer de tu hijo un delincuente. Número 1, dale todo lo que le pida. Número 2, no le des ninguna enseñanza espiritual. Número 3, ríete de las groserías y las malas palabras de tu hijo. Número 4, no lo dejes hacer nada en casa. No le pongas reglas. Recoge tú todo lo que él tire. Regla número 5, discute y grita con tu marido delante de tus hijos. Número 6, nunca los castigues. 7, nunca los corrijas. Nunca les digas que aquello que hizo está mal. Número 8, dale todo el dinero que te pida. Número 9, dale siempre la razón. Y número 10, no impongas reglas en tu casa. Déjalo llegar a la hora que quiere. Déjalo acostarse a la hora que quiere. Déjalo levantarse a la hora que quiere. Esto va a crear muchachos delincuentes, o sea, va a crear hijos sin disciplina, un hijo sin reglas, una persona que no se le puso límites. Esto es muy delicado, hermanos. Estamos viviendo en una generación mala y perversa, y nosotros tenemos el llamado de criar, de amonestar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Punto número 5. El punto, hay más puntos, pero estos 5 puntos que he traído, pues son los errores más comunes, ¿verdad? El punto número 5 nos habla de la falta de disciplina justa en el hogar. Falta de disciplina justa. Escuchen esto, hermanos. Justo, algo justo. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Se lo repito, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Esto, amados hermanos, tiene mucho que ver con el temperamento de los padres, de papá o de mamá. Tiene que ver, hermanos, con la falta de educación de cómo criar a nuestros hijos. En muchas ocasiones, hermanos, empleamos una disciplina que dañó el corazón de nuestros hijos. Yo lo reconozco como padre.
Empleamos quizás disciplina que dañó el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se abusó de ellos verbal o físicamente, con golpes, con gritos. ¿Sí? La vara de corrección, la vara, hermanos. Pero no dice el cinto, no dice el llavero, no dice la chancla, ¿verdad? Es la vara de corrección. Y muchas veces caímos en esos abusos, hermanos, con golpes, ¿verdad? Que no debimos haberles dado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los castigamos con ira, con mucho enojo, los humillamos, los ofendimos y muchas veces los comparamos con otros, con su primo, con sus otros hermanos. Los castigamos, hermanos, porque queríamos eliminar una conducta de parte de ellos, pero usamos métodos que en lugar de eliminar ese tipo de conducta, los hizo más rebeldes y se resistieron a la corrección, hermanos. Todo eso, hermanos, son métodos de disciplina equivocada y contraproducente. No va a dar los resultados que esperamos. Tristemente, hay algunos padres que aún hoy en día piensan que lo que hicieron estuvo bien y las consecuencias, hermanos, son que no se llevan bien con sus hijos. ¿Por qué? Porque hay resentimiento en el corazón de sus hijos para con sus padres. O sea, los dañamos. Creamos en ellos una raíz de amargura. Y yo creo que es sabio, hermanos, que como padres reconozcamos y hablemos con nuestros hijos si este fue el caso, ¿verdad? Que hicimos o que cometimos. Decirle, hijo, discúlpame, ¿verdad? Decimos en México, la regué, me equivoqué, discúlpame, hijo. Debemos decirle, mira, hijo, quiero que te sientes, ven para acá, déjame darte un abrazo, déjame abrazarte. Y dile a tu hijo, perdóname, hijo, ¿cómo hubiera deseado yo saber en aquel tiempo lo que sé ahora? ¿Verdad? Y esto yo lo he aplicado en mi vida, hermanos. Ya mis hijos pues ya son adultos, ya tienen hijos, ¿verdad? Y pues debemos decirle, hijo, perdóname porque abusé de ti. Perdóname por las malas palabras que te dije, hijo. Y si esas malas palabras las aprendiste de mí, estoy avergonzado. Perdóname porque pues tuve una ira incontrolable, una ira, un enojo terrible y me desquité contigo. ¿Verdad? La palabra, hermanos, en Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, hermanos, debemos de buscar una disciplina balanceada, porque como padre o como madre, yo tengo que ejercer la autoridad sobre mis hijos. Tenemos que corregirlos, decirles lo que está bien o lo que está mal, ¿verdad? Debemos de castigarlos, pero al mismo tiempo debemos de amarlos, ¿verdad? Y no corregirlos con esa ira, hermanos, con ese enojo donde podemos dañarlos incluso hasta físicamente. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Fíjate, me gusta esta versión, la nueva traducción viviente de Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. O sea, hay que aprender a disciplinar sin cruzar la línea de desanimarlos a nuestros hijos, sin frustrarlos, sin causarles, hermanos, esa raíz de amargura. Y muchos hermanos fallamos en este sentido. Y lo que creamos en ellos fue resentimiento. Y así, hermanos, pues llega un momento en la vida donde los hijos no quieren ni llamarles por teléfono a los padres. Yo conozco hijos que están resentidos, que tienen coraje, están amargados, no se acercan a sus padres, ¿verdad? Por eso, hermanos, es bonito, es muy gratificante llegar al final de nuestros días con el cariño, con la cercanía y con la confianza de nuestros padres, ¿verdad? Que ellos nos vean, nos respeten y nos den las gracias. Ahorita, hace rato mencionó el pastor David, ¿verdad? Que muchas cosas que no entendíamos de nuestros padres, pero ahora que ya somos padres y que ya estamos en otro nivel, en otra etapa de nuestras vidas, por ejemplo, mi hijo Omar se acerca y me dice, papá, ¿sabes qué?
Gracias te doy porque ahora que tengo hijos, entiendo esa reprensión, esa llamada de atención que me hacías. Y en su momento yo me enojaba contigo y te decía que eras un mal hombre, un mal papá. Dice, pero ahora que soy papá yo lo entiendo. Pero entonces yo creo, papá, yo creo, mamá, que me escuchas, que nunca es tarde para hablar con nuestros hijos y decirles, hijos, perdónenme, perdónenme, discúlpenme, perdóname mi mal temperamento, perdóname esos gritos, perdóname esos alaridos de loco o de loca que tuve contigo. Perdóname la vida. Mira, la vida fue dura conmigo. No fue fácil, fue difícil, ¿verdad? Y qué lindo, qué hermoso sería que tu hijo te diga, no te preocupes, papá. No te preocupes, mamá. Yo te quiero mucho. Y esas cosas, pues ya quedaron en el olvido, ya pasaron. Yo entiendo que eras un loco, ¿verdad? Por así decirlo, yo lo entiendo. Qué lindo sería, qué hermoso sería, hermanos, llegar a situaciones como esas. Hoy les he compartido, hermanos, estos 5 puntos que pueden ser más, pero estos 5 puntos, amados hermanos, que quizás estemos haciendo mal con nuestros hijos, corrijámoslos, consentirlos, tener hijos favoritos, sobreprotegerlos, darles todo lo que pidan y la falta de una disciplina justa. Hermanos, que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos ayude en la crianza de nuestros hijos. ¿Verdad, hermanos? Cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a concluir este estudio que el Señor nos ha permitido compartir. Padre, ay Señor, Padre amado, te pedimos que verdaderamente podamos manifestar el cariño, el amor, el afecto a nivel familiar, a nivel de mi esposa, de mis hijos, como hijos tuyos que somos, Señor, como familia cristiana que somos. Tu palabra nos enseña que el amor es el vínculo perfecto, Señor, que por amor tú te entregaste en la cruz, por amor tú fuiste, Señor, al Calvario, por amor derramaste tu preciosa sangre en la cruz, por amor, Señor, a mí, Señor, me hiciste libre, me diste de tu gracia. Tu palabra dice, porque de tal manera amaste al mundo que nos diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, hoy hemos hablado de algunos aspectos que quizás cometimos o estamos cometiendo con nuestros hijos. Que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor, trayendo sabiduría, trayendo un balance para la crianza a nuestros hijos, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, de padres y madres que están escuchando este mensaje. Que tu Espíritu, que tu palabra traiga, Señor, sabiduría para criar a nuestros hijos. Y el día, Señor, que estemos en tu presencia, poder decirte, aquí están los hijos que tú me diste, Señor. Los crié en la amonestación y en la enseñanza tuya, Señor. Que ellos hagan la diferencia, Señor, en medio de esta generación mala y perversa. Que ellos sean la luz, Señor. Que ellos sean, Padre Santo, la sal en medio de esta generación mala, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Omar, por esta palabra de exhortación para todos. La guardamos en nuestro corazón. Gracias por el tiempo y por la disposición para compartirnos. Les mandamos saludos a todos los que nos ven por allá, por Canadá, a toda la congregación y a tu familia. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y también saludos a todos. Gracias por estar conectados hasta esta hora. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Los de casa nos vemos el día viernes en nuestra reunión general. Dios les Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias, mi estimado pastor David. Dios te bendiga y un saludo para la iglesia en Houston. Les amamos y gracias por esta oportunidad que nos diste de compartir la palabra. Gracias a ti, pastor. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.